Llevaba meses encerrada en casa, dándole vueltas a mi proyecto, a ese sueño que parecía tan lejano pero a la vez tan cerca de hacerse realidad. Vivía en una acogedora casa en Rascafría, un pueblo pequeño de la sierra madrileña, con techos altos y ventanales que dejaban entrar la luz justa para que mi rincón de trabajo fuera un santuario. Allí, entre plantas y libros, había montado mi pequeño imperio tecnológico, un portátil de última generación, una cámara profesional, un micrófono caro y luces que convertían mi despacho en un plató de televisión. Todo calculado, todo pensado para que nada fallara en la reunión que tenía esa tarde. Nunca me había sentido tan nerviosa. A mis 34 años, con una carrera sólida como consultora tecnológica y un máster en ingeniería informática, estaba a punto de presentar mi startup a 3 inversores alemanes que habían mostrado interés en invertir 2 millones de euros en mi software revolucionario para la automatización logística. Era el momento que podía cambiarlo todo. El teclado estaba impecable, el portátil relucía y yo, vestida con un traje gris oscuro que me sentaba como un guante, con un peinado recogido y un maquillaje sutil que dejaba entrever una sensualidad discreta, me sentía lista para conquistar el mundo. Bueno, o al menos, la Unión Europea. Repasé el sonido por 10ª vez, ajusté la cámara, respiré profundo y me preparé para la conferencia que comenzaría a las 2 de la tarde. A las 13:30, todo estaba listo. El Wi-Fi funcionaba sin cortes, la presentación estaba abierta en mi portátil y el correo electrónico me mostraba el último mensaje de los alemanes: esperamos su presentación. Mi corazón latía a 1000 por hora, una mezcla de emoción y miedo, como cuando eras adolescente y te enfrentabas al primer examen de matemáticas sin saber si ibas a salir viva. Entonces, algo inesperado rompió la calma. A las 13:45, escuché la puerta principal abrirse de golpe. ¿Pero cómo? Mi marido, Carlos, suele volver tarde del banco y no esperaba que viniera tan temprano. Al principio pensé que quizá había olvidado algo, pero justo después escuché voces familiares, fuertes, irritantes, que no me dejaban dudas. Eran ellas, mi suegra, doña Valentina, y su hija, mi cuñada Susana. 2 mujeres que parecían haber nacido para ponerme la vida imposible, y que aparecían siempre en el peor momento posible, como esas tormentas que te arruinan un picnic. Valentina tenía 65 años pero aparentaba 55, siempre impecable con su abrigo camel y un maquillaje que parecía pintado con regla y compás. Su pelo corto y peinado a la perfección, su voz autoritaria y su costumbre de controlar todo lo que me rodeaba, me ponían los pelos de punta. A su lado, Susana, de 38 años, una copia en miniatura de su madre, con tacones rojos de aguja y un vestido ajustado que dejaba poco a la imaginación, pero que parecía gritar: aquí mando yo. Entraron sin pedir permiso, con ese aire de dueñas del mundo y sin la menor intención de irse. Intenté mantener la calma y encerrarme en mi despacho, cerrando la puerta con llave. Tenía solo 15 minutos para la presentación y necesitaba concentración. Pero ellas no lo entendían. Golpeaban la puerta, gritaban que las abriera porque éramos familia y que no podían esperar más. Mi pulso se aceleró, y el temblor en mis manos empezó a hacerse evidente. ¿Qué haría Alicia, mi mejor amiga, si estuviera aquí para darme un poco de apoyo? Seguramente me diría que respirara hondo, pero en ese momento, la respiración me era imposible. Empezó la videoconferencia. Los alemanes aparecieron en pantalla, con sus trajes impecables y sus miradas serias. Horst, el principal inversor, me saludó con una sonrisa formal y me dio la bienvenida. Comencé a explicar el funcionamiento de mi software, la reducción de costes, la optimización de rutas. Todo parecía ir bien, pese al ruido molesto que se colaba por la puerta. Valentina seguía insistiendo, golpeando la madera, y Susana se sumaba con comentarios sarcásticos. Intenté que el micrófono no captara esas interrupciones, pero el sonido se filtraba y sentía como la tensión subía. De repente, el programa empezó a ralentizarse. La pantalla se congeló, el sonido se cortó y el ventilador del portátil rugía como si estuviera a punto de despegar. El corazón me dio un vuelco. No podía creer que justo ahora, en el momento crucial, la tecnología me jugara una mala pasada. Intenté explicar a los inversores que era solo un retraso momentáneo, pero el ruido detrás de la puerta se hacía insoportable. Valentina gritaba que abriera inmediatamente, que no éramos unos extraños y que ella no iba a quedarse en el pasillo como una mendiga. Con las manos temblando, traté de reiniciar el equipo,
Pero parecía que el portátil se había declarado en huelga. Horst me preguntó si había que posponer la reunión, y yo, con la voz quebrada, aseguré que no, que en unos minutos todo estaría resuelto. Pero sabía que era una mentira. Sabía que, en realidad, todo se estaba desmoronando. La tensión se volvió insoportable cuando la pantalla se apagó y apareció un temido mensaje de error azul. Mi suegra, perdida toda paciencia, comenzó a golpear la puerta con fuerza y a vociferar que esto era un circo y que no iba a esperar ni un segundo más. Susana apoyaba cada palabra con una mirada que decía te lo mereces. Tuve que pedir a los inversores que esperaran 15 minutos y me disculpé por el contratiempo. Pero sabía que esos minutos no iban a bastar. La conexión seguía fallando, y mis nervios estaban al límite. Decidí apagar el equipo y coger aire, mientras escuchaba cómo las dos mujeres entraban al despacho sin permiso, mirando con desprecio mi jungla tecnológica. Valentina, con su abrigo marrón, dejó caer su bolso sobre la mesa con un ruido seco. Susana se apoyó en el escritorio con descaro, mientras lanzaban comentarios sobre mi juego de ordenador y me acusaban de ser una vaga que no hacía más que perder el tiempo en Internet. Sentí como la ira empezaba a burbujear dentro de mí, pero intenté mantener la compostura. Les expliqué que aquello era un proyecto serio, con inversores reales que querían apostar por mi trabajo. Pero ellas solo se rieron y dijeron que no existía tal inversión, que yo estaba viviendo en una nube de fantasía y que mejor me pusiera a cocinar para ellas, que llevaban todo el día vagando por la ciudad con hambre y que el frigorífico estaría vacío. Como siempre, no podía creer lo que oía. ¿En serio era mi suegra la que me estaba dando clases de cocina? ¿La misma mujer que no había levantado un dedo en mi casa? Intenté explicar que no había tenido tiempo para preparar nada porque estaba trabajando, pero ellas solo se burlaban y me llamaban inútil. La situación se volvió aún más absurda cuando Valentina cogió el micrófono profesional y lo examinó como si fuera un juguete caro sin sentido, y luego el portátil, preguntando cuánto me había costado aquel trasto. No quise entrar en detalles, pero ella seguía insistiendo, ridiculizando cada euro invertido en mi equipo, comparándolo con cualquier ordenador normal y diciendo que todo era un despilfarro. De repente, con un gesto iracundo, mi suegra tomó mi portátil y lo lanzó al suelo con tanta fuerza que el impacto resonó por toda la casa. La carcasa se partió, la pantalla hizo 1000 pedazos y el teclado se desparramó sobre el parqué. El silencio se apoderó del ambiente por un instante, y yo me quedé paralizada, mirando los restos de mi trabajo esparcidos por el suelo, pero entonces algo dentro de mí cambió. No era solo el daño material, era la humillación, el desprecio, el sabotaje en el momento más importante de mi vida. Con una voz firme y helada, les ordené que se fueran de mi casa de inmediato. No había vuelta atrás, ellas se quedaron boquiabiertas, incapaces de creer que la mujer que habían menospreciado tuviera tanta fuerza. Salí de la habitación, abrí la puerta principal y las invité a marcharse, sin una pizca de duda ni miedo. No quiero volver a verlas aquí sin avisar, les dije. Salieron dando portazos, dejando tras de sí un olor a derrota y rencor. Yo me quedé sola, entre los escombros de mi portátil y los fragmentos de una ilusión rota. Pero entonces, al revisar los archivos de la videoconferencia, descubrí algo inesperado. La cámara había grabado todo, cada segundo del incidente, testimonio irrefutable de lo ocurrido. Llamé a Horst y le expliqué con voz temblorosa lo sucedido. Para mi sorpresa, se mostraron comprensivos y me ofrecieron ayuda legal para reclamar daños y perjuicios. Aquello abrió una puerta inesperada, una batalla que no había previsto, pero que estaba dispuesta a afrontar. Porque más allá del dinero, era una cuestión de respeto, de justicia, de demostrar que no me iban a pisotear ni en mi casa ni en mi trabajo. Mientras recogía los pedazos de mi antigua vida tecnológica, sentí que empezaba un nuevo capítulo, uno que prometía ser duro, pero en el que por fin me plantaría firme. Y aunque la tormenta no había terminado, sabía que esta vez, la pelea era mía y la iba a ganar. Porque no hay peor enemigo que quien se interpone entre una mujer y su sueño. Y yo estaba lista para demostrarlo, con el corazón acelerado y la mirada afilada como una cuchilla. Quizá, solo quizá, esta historia no acababa aquí. Quizá lo peor estaba por venir. Pero eso ya lo descubriría más adelante. Después de aquella explosión que fue el estallido de mi portátil contra el suelo, el silencio se hizo absoluto. Un silencio pesado, denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto incapaz de moverse entre los fragmentos de mi sueño roto. Miré alrededor,
buscando en cada esquina una esperanza que me ayudara a recomponer lo que parecía irremediablemente destrozado. Pero no era solo el hardware, la pantalla hecha añicos, el teclado disperso, la carcasa rajada, era la sensación de que algo dentro de mí también se había fracturado. Poco a poco, el enfado se fue transformando en una concentración casi clínica. No podía permitirme quebrarme ahora. No cuando tenía en juego tanto. Me arremangué la blusa de seda blanca, que se había arrugado y ensuciado durante la discusión, y me acerqué al teléfono para llamar a Horst. Su voz al otro lado era calmada, profesional, pero no exenta de comprensión. Me ofreció ayuda para documentar el incidente, para preparar las reclamaciones legales y, lo más importante, para no dejar que aquella agresión quedara impune. Colgué y me senté en el sofá, desgastado pero cómodo, que había heredado de mi abuela. Pensé en Carlos, en cómo le contaría todo esto, en su cara cuando viera la grabación que había capturado la cámara, mi suegra lanzando mi herramienta de trabajo al suelo, destrozando meses de esfuerzo con un solo gesto. La mezcla de rabia y miedo me revolvía el estómago, pero también me daba una fuerza inesperada. Me puse unos vaqueros ajustados y un jersey de punto fino color burdeos que me abrazaba sin asfixiar, con mis botas de piel marrón que me daban un aire de determinación y un toque de sensualidad discreta. Me miré al espejo y vi a una mujer que estaba a punto de enfrentarse a una tormenta de verdad, una tormenta que iba más allá de las palabras y los reproches. Cuando Carlos llegó, su mirada delató el desconcierto antes de que yo pronunciara una sola palabra. No es fácil explicar que la madre que te crió ha destruido un equipo por el que has peleado con uñas y dientes. Vi en sus ojos la mezcla de duda y sorpresa, y supe que la batalla no sería solo contra mi suegra, sino también contra la lealtad dividida de mi propio marido. Le mostré la grabación. Sus manos temblaron ligeramente al ver la escena. No puede ser, murmuró, pero sus labios traicionaban su incredulidad. No era un accidente, no era un despiste. Era una acción deliberada, cargada de desprecio. Por primera vez en años, vi a Carlos cuestionar a su madre, y esa duda me dio un pequeño respiro. A partir de ese momento, todo se movió rápido. Documenté cada detalle, fotografías, videos, facturas y correos electrónicos con los inversores alemanes. Mi abogada, Marina, fue una roca firme que me ayudó a trazar la estrategia legal. Esto es un caso claro, me dijo con una sonrisa que mezclaba profesionalidad y determinación. Vamos a demostrar que no es solo una discusión familiar, es un daño intencionado que merece reparación. Mientras tanto, Valentina y Susana intentaban minimizar los daños, prestar importancia a la tecnología, a mi trabajo, a mi esfuerzo. Decían que el portátil era solo una máquina, que 2 millones de euros eran una fantasía, que yo vivía en otro mundo. Pero yo sabía la verdad, y estaba decidida a que el mundo también la supiera. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, llamadas y papeles. Sentí como mi casa se convertía en un campo de batalla donde el honor, el amor y la justicia se enfrentaban sin cuartel. Cada vez que veía a Valentina y Susana cruzar la puerta, sentía un nudo en la garganta, una mezcla de odio y tristeza. Pero también un fuego inextinguible que me impulsaba a seguir adelante. En las tardes más solitarias, cuando la fatiga me vencía, me sentaba en el balcón y miraba hacia el valle, hacia el verde infinito de la sierra. Allí encontraba un respiro, un instante de paz en medio del caos. Pensaba en el futuro, en cómo iba a reconstruir mi vida, mi proyecto, y en cómo esta batalla, aunque dura, me estaba haciendo más fuerte. No podía evitar preguntarme qué pasaría con Carlos. Él estaba atrapado entre dos mundos, entre su madre y su esposa, entre el pasado y el presente. Sentía su dolor, su confusión, y aunque intentaba apoyarme, también sabía que la grieta entre ellos se hacía cada vez más profunda. La justicia seguía su curso, pero la verdadera batalla estaba en casa, en la intimidad de mis silencios y mis pensamientos. Sabía que cuando todo terminara, nada volvería a ser igual. Mi relación con mi suegra estaba rota para siempre, y con ella, una parte de mi familia, pero había una sombra que me inquietaba aún más. Aquella noche, mientras revisaba los mensajes en mi portátil dañado, encontré un correo que había pasado desapercibido. Un mensaje anónimo, con una advertencia críptica: no todos los enemigos están fuera. Cuidado con quien confías. El escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién me estaba vigilando? ¿Quién tenía interés en que mi proyecto no saliera adelante? La sombra de la traición, del engaño,
se cernía sobre mí, y supe que la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse. No era solo una lucha por un portátil roto o 2 millones de euros. Era una batalla mucho más profunda, donde nadie estaba a salvo, ni siquiera yo. Y aunque no sabía lo que vendría, una cosa estaba clara, no iba a rendirme sin luchar hasta el final. En los días que siguieron, la casa se convirtió en un escenario de tensión constante, como si cada rincón guardara ecos de aquel estallido que había marcado un antes y después en mi vida. Respirar se hacía difícil entre las miradas inquisitivas de mis vecinos de Rascafría, que, aunque nunca se habían mostrado demasiado interesados en mi vida, ahora parecían disfrutar con ese sutil murmullo de escándalo doméstico que se iba extendiendo. A veces me sentía como un personaje de una serie de televisión, atrapada en un guión que nunca había pedido pero que me obligaban a interpretar. El despacho, mi santuario, aún olía a nuevo y a la esperanza que se había desvanecido. El suelo estaba cubierto de fragmentos del portátil y la cámara, como si un pequeño campo minado recordara a cada paso el desastre que había ocurrido. Intentaba no mirar demasiado, porque cada vez que mis ojos se posaban en esos pedazos rotos, sentía como se me encogía el pecho. Pero no podía quedarme paralizada. Tenía que actuar, y rápido. La abogada Marina me había dado un calendario con fechas, plazos y tareas. Cada día era un desafío, una carrera contra el tiempo para recopilar pruebas, preparar documentos y mantener viva la llama de la esperanza. La burocracia española, con su ritmo pausado y su amor por el papeleo, me hacía querer gritar. Pero no podía. Había gente que confiaba en mí, y no podía defraudarlos. Mientras tanto, la relación con Carlos se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Él intentaba mostrarse neutral, pero sabía que por dentro luchaba contra sus propios demonios. Lo veía en sus ojos cansados, en esas pausas incómodas en nuestras conversaciones, en la manera en que evitaba hablar de su madre. Era un hombre atrapado en un triángulo imposible, y aunque intentaba ser un puente, sentía que el abismo entre nosotros se hacía más ancho cada día. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos en el portátil prestado de una amiga, apareció una nueva notificación. Era de Horst, el inversor alemán. Su mensaje era breve pero lleno de empatía: lamentamos lo ocurrido. Seguimos interesados en su proyecto y queremos ayudar en lo que podamos. Fue un rayo de luz en medio de la tormenta. Quizá, después de todo, no estaba sola en esta lucha, pero la sombra de ese correo anónimo seguía acechando en mi mente. No todos los enemigos están fuera. Cuidado con quién confías. Aquellas palabras resonaban como un eco siniestro, un aviso que no podía ignorar. Empecé a mirar con desconfianza incluso a quienes me rodeaban, preguntándome quién podía tener motivos ocultos para sabotearme. En medio de esa paranoia silenciosa, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. La mujer insegura y temerosa que había sido antes de aquel estallido se había transformado en alguien más fuerte, más decidida. Mis días se llenaron de reuniones con abogados, llamadas con inversores y sesiones largas frente al ordenador para reconstruir mi presentación, esta vez con más fuerza y determinación que nunca. Sin embargo, no todo era trabajo. En alguna que otra noche, cuando el cansancio me vencía, me permitía un momento para mí. Me ponía mi vestido azul marino, ese que tenía un escote sutil y que dejaba entrever la curva de mi espalda, y me sentaba en el balcón con una copa de vino. La brisa fresca de la sierra acariciaba mi piel y me recordaba que, a pesar de todo, seguía siendo dueña de mi destino, pero la calma era efímera. Una tarde, mientras organizaba unos documentos, recibí una visita inesperada. Un hombre alto, con gafas oscuras y un aire serio, llamó a la puerta. Se presentó como un abogado que representaba a una empresa rival, interesada en el desarrollo de un software similar al mío. Su mensaje fue claro y directo: es mejor que deje este proyecto, por su propio bien. Sentí como la sangre se me helaba. No solo tenía que luchar contra mi familia y la burocracia, sino que alguien más estaba jugando en las sombras, dispuesto a destruir lo que con tanto esfuerzo había construido. Cerré la puerta con firmeza, sin dejar que su amenaza me alcanzara. Aquella noche, mientras el viento susurraba entre los árboles, supe que la batalla apenas había comenzado. Pero también que no estaba sola. Tenía mi determinación, mi pasión, aunque a veces dudara, la certeza de que luchar por mis sueños valía cada lágrima, cada herida. El camino era incierto y lleno de obstáculos, pero estaba dispuesta a recorrerlo hasta el final. Porque, en el fondo,
Sabía que la verdadera victoria no era solo conseguir la inversión o el reconocimiento, sino demostrarme a mí misma que podía sobrevivir a cualquier tormenta. Y mientras cerraba la ventana y apagaba las luces, una pregunta rondaba mi mente, inquietante y persistente. ¿Quién, en realidad, me estaba mirando desde las sombras, esperando el momento justo para atacar? La respuesta estaba ahí fuera, oculta, y yo estaba decidida a encontrarla. La casa amaneció cubierta por una neblina fina que parecía envolver cada rincón en un velo de misterio, como si la naturaleza misma supiera que aquel día no sería uno cualquiera. Me desperté temprano, con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder, aunque no lograba descifrar qué. El sol apenas despuntaba tras las montañas de la sierra madrileña, y un aroma a pino y tierra mojada se colaba por la ventana abierta de mi habitación. Con el vestido blanco de lino que me había comprado para ocasiones especiales, fresco y ligero sobre mi piel, me dirigí al despacho. Quería aprovechar la tranquilidad de la mañana para preparar cada detalle de la presentación que debía rehacer, esa misma que mi suegra había destrozado sin piedad. Mis tacones de charol negro resonaban con un ritmo decidido sobre el parqué, un pequeño recordatorio de que, a pesar de todo, seguía en pie y lista para luchar. Mientras repasaba los documentos y corregía las diapositivas, un mensaje inesperado apareció en mi móvil, un enlace a un video con una nota que decía para que sepas la verdad. Mi corazón se aceleró. Al abrirlo, reconocí la voz de Susana, mi cuñada, hablando en un tono que mezclaba burla y amenaza. Decía cosas que no podía creer, insinuaciones sobre mis supuestas conexiones con competidores, palabras que insinuaban que mi proyecto no era tan original como aparentaba, y que alguien estaba dispuesto a exponer mi verdadera cara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquello no solo era una difamación, era una jugada sucia, una emboscada en toda regla. Pero, lejos de amedrentarme, aquella traición se convirtió en combustible para mi fuego interno. Si pensaban que podían derribarme con calumnias, no conocían a la mujer con la que estaban jugando. Decidí que era hora de actuar con astucia. Contacté con Marina, mi abogada, y le envié el video. Juntas planeamos cómo responder a aquella ofensiva sin caer en provocaciones, pero mostrando que no estaba dispuesta a dejar que mi reputación fuera pisoteada. Era una guerra de nervios, de inteligencia, y yo estaba dispuesta a ganarla. Los días se volvieron una mezcla de trabajo intenso y pequeñas victorias personales. Cada vez que lograba avanzar en mi proyecto, sentía como la fuerza renovada me invadía. Me permitía pequeños caprichos, un collar de plata que brillaba junto a mi escote, un pintalabios rojo intenso que resaltaba mis labios y me daba un aire de poder, y una sonrisa que desafiaba al mundo. Sin embargo, una sombra persistía. Las palabras del mensaje anónimo seguían resonando en mi mente. No todos los enemigos están fuera. Empecé a observar con más atención a quienes me rodeaban, desde los empleados temporales que ayudaban en la oficina hasta los amigos con los que compartía confidencias. ¿Quién podía estar traicionándome desde dentro? Una tarde, mientras revisaba unos archivos en la tablet, noté que alguien había accedido sin permiso a mis documentos más confidenciales. El pánico y la rabia se mezclaron en un torbellino que me dejó sin aliento. Sabía que debía proteger mi trabajo, pero también que la batalla sería mucho más personal de lo que había imaginado. Decidí instalar sistemas de seguridad más estrictos, cambiar contraseñas y pasar la noche en vela revisando cada detalle. La paranoia empezó a convertirse en compañera constante, pero también en aliada. No podía permitirme un solo desliz. En medio de ese torbellino, Carlos intentaba mantener la normalidad en casa, aunque sus esfuerzos eran en vano. La distancia entre nosotros se hacía más palpable con cada día que pasaba, y aunque sus miradas buscaban reconciliación, mis heridas aún estaban abiertas. Nos encontrábamos en un limbo emocional, una tierra de nadie donde las palabras no bastaban para sanar. Entonces, llegó la noticia que lo cambió todo. Un correo electrónico con el sello oficial de una entidad europea confirmaba que, pese a los obstáculos, mi proyecto había sido seleccionado para una ronda de financiación preliminar. El vértigo me invadió, una mezcla explosiva de euforia y responsabilidad. Era el premio a mi lucha, el reconocimiento que tanto había esperado, pero justo cuando creía que podía respirar tranquila, un golpe inesperado sacudió mi mundo. Carlos desapareció durante unas horas, sin responder llamadas ni mensajes. Cuando finalmente apareció, sus ojos reflejaban una tormenta interna que no podía ignorar. Con voz entrecortada, me confesó que su madre había intensificado las presiones,
que la guerra familiar estaba afectando cada aspecto de nuestra vida. En ese instante comprendí que la batalla no solo era por mi proyecto, sino por nuestro futuro juntos. Y que, para ganar, tendría que ser más fuerte que nunca, proteger lo que amaba y enfrentar los fantasmas que acechaban en silencio. Mientras el sol se ocultaba tras la sierra y las luces de Rascafría comenzaban a encenderse, me quedé mirando el horizonte, consciente de que el siguiente capítulo de esta historia sería aún más oscuro y desafiante. Pero también sabía que no estaba sola. Tenía mi fuerza, mi pasión, y una determinación que ningún enemigo podría romper, y en el eco lejano del viento, parecía escucharse una voz susurrante, una promesa y una amenaza. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, el destino de todos los involucrados cambiaría para siempre. Las noches en mi casa de Rascafría empezaron a adquirir un aire casi fantasmagórico. La luz tenue de las farolas se colaba entre las cortinas de lino blanco, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes, como si el pasado y el presente se entrelazaran en un juego inquietante. Yo me encontraba sola en el despacho, rodeada de papeles, cables y el eco lejano de una tormenta eléctrica que comenzaba a gestarse en el horizonte, reflejo perfecto del caos que sentía por dentro. Había aprendido a moverme entre la desconfianza y la determinación, con una elegancia sutil que se manifestaba en la forma en que vestía, blusas de seda que rozaban la piel con delicadeza, faldas lápiz que acentuaban mis curvas sin necesidad de excesos, y tacones que marcaban un ritmo firme, casi un latido propio. Me gustaba pensar que, aunque el mundo conspirara en mi contra, yo seguía siendo dueña de mi imagen, de mi cuerpo y de mis decisiones. El teléfono sonó en medio de la noche, quebrando el silencio como un disparo. Al otro lado, la voz de Marina, mi abogada, sonaba urgente. Había recibido documentos nuevos, una denuncia anónima que ponía en entredicho la originalidad de mi proyecto, acusándome de plagio y fraude. Un golpe bajo, inesperado, que me hizo apretar los puños hasta que las uñas se clavaron en la palma de las manos. Sabía que detrás de aquella maniobra estaba alguien cercano, alguien que sabía demasiado y que estaba dispuesto a destruirme con mentiras y medias verdades. Cerré los ojos y respiré profundo. No podía dejar que el miedo me paralizara. Era momento de sacar a relucir toda la fuerza que llevaba dentro. Al día siguiente, me reuní con Carlos en un café de la plaza del pueblo. Él estaba cansado, con ojeras que delataban noches sin dormir y una expresión que mezclaba culpa y preocupación. Le conté todo, sin ocultar ni un detalle, y para mi sorpresa, me escuchó con atención y sin juzgar. Tenemos que unir fuerzas, me dijo con voz grave. No podemos dejar que esto nos destruya. Somos un equipo, aunque a veces parezca que estamos en lados opuestos. Sentí como una ola de alivio me inundaba. Quizá, después de tanto, podríamos encontrar un camino común. Pero también sabía que la verdadera lucha estaba lejos de terminar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, llamadas, y alegatos legales. Marina y yo preparamos una defensa sólida, recopilando pruebas que demostraban la originalidad y el valor de mi trabajo. La comunidad tecnológica empezó a mostrar su apoyo, y algunos colegas enviaron cartas de recomendación y testimonios que reforzaban mi credibilidad, pero en las sombras, las maniobras seguían. Un día, al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. El corazón me dio un vuelco. Entré con cautela y descubrí que alguien había estado allí, rebuscando entre mis cosas. Nada parecía haber desaparecido, pero la invasión de mi espacio privado fue una violación que me dejó temblando. Decidí entonces instalar un sistema de seguridad avanzado, cámaras ocultas y alarmas silenciosas. No podía permitirme vulnerabilidades. La batalla se había trasladado al terreno personal, y yo estaba decidida a no ceder ni un centímetro. En esas noches solitarias, cuando el cansancio me vencía, me permitía pequeños momentos de indulgencia. Me envolvía en una bata de satén color vino, que caía delicadamente sobre mi piel, y me sentaba frente al espejo a repasar mi imagen. Mis labios pintados de un rojo profundo, mis ojos delineados con precisión, eran una armadura que me preparaba para enfrentar el mundo, pero la verdadera fortaleza venía de dentro. De esa convicción implacable de que no iba a permitir que nadie destruyera lo que había construido con tanto esfuerzo. Un día, mientras revisaba los informes de la policía sobre la intrusión en mi hogar, recibí una llamada inesperada. Era Horst, el inversor alemán. Su voz sonaba más cálida que nunca. Me informó que, a pesar de las dificultades, la empresa seguía interesada en mi proyecto y que estaban dispuestos a organizar una nueva presentación, esta vez en persona,
en Berlín. La noticia me llenó de una mezcla de emoción y nerviosismo. Era la oportunidad que había estado esperando, pero también significaba enfrentarme a todo lo que había dejado atrás, a las heridas abiertas y a las sombras que me seguían. En ese instante, comprendí que la próxima etapa de esta lucha no solo definiría mi carrera, sino también quién era realmente. Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo, supe que estaba lista para dar el paso, para enfrentar lo desconocido y reclamar mi lugar en el mundo, porque, al final, la verdadera victoria no estaba en el dinero ni en el reconocimiento, sino en no dejar que nadie, ni siquiera el destino, definiera quién debía ser. Y mientras cerraba la maleta con mi mejor traje, una última sombra cruzó mi mente. ¿Qué secretos ocultaba realmente mi familia? Porque a veces, el enemigo más peligroso no está afuera, sino justo al lado, esperando el momento preciso para atacar.